es un gran día para alabar a nuestro Dios. Reciban un fraterno saludo. Esta es una invitación para los tristes, angustiados y desconsolados, como para aquellos que están celebrando henchidos de alegría, movidos por una gran gratitud, para todos aquellos que reconocen qué grandes cosas ha hecho Jehová en nuestra tierra. Adoremos unidos el nombre de nuestro Señor, porque grande es su fidelidad. La palabra del Señor dice en el Salmo 126, del 1 al 6, de la siguiente manera: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti. Hoy que no podemos adorarte en nuestros templos, te adoramos desde el altar que hemos preparado en nuestro corazón, porque sabemos que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Reconocemos que grande es tu fidelidad y que tú estás haciendo grandes cosas en nuestra tierra. Escúchanos, háblanos, porque nos acercamos delante de ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aunque en nuestra vida parece que vienen tempestades y hay momentos que nos sentimos desfallecer, recordemos que la fidelidad de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Entonemos juntos el himno: grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno
perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 37, de los versículos 1 al 14. Una servidora va a dar lectura al primer versículo y ustedes pueden leer los que están subrayados en la pantalla. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Palabra de Dios. El pastor Juan Marcos León Sánchez tiene un momento de oración por el pueblo de Dios, sabiendo que todos tenemos necesidades para presentarlas delante de nuestro Señor. Oh Padre, grande es tu fidelidad. Oremos. Señor y Padre nuestro, nos acercamos ante tu divina presencia en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, para rogarte, eterno Dios, que tu divino amor y poder puedan manifestarse en nuestras vidas.
Reconocemos, eterno Dios, que somos completamente débiles. No tenemos, eterno Dios, poder alguno para deshacernos de nuestros males. Y solamente tú puedes obrar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En medio de toda esta pandemia, en la cual muchas personas están sufriendo a causa del coronavirus, queremos rogarte, Padre Santo, que tú puedas tener piedad y misericordia de cada uno conforme a tus propósitos y planes divinos. Que conforme a tus designios, Señor, permitas que exista una cura para esta enfermedad. Pero si no es así, también rogamos que pueda fortalecer la vida de cada persona que está padeciendo esta enfermedad. Y si en algún momento nos toca padecerla también, que tu gracia y amor nos acompañen, de tal manera que tu divina presencia nos fortalezca, eterno Padre. Queremos depositar en tus poderosas manos también la vida de las instituciones de salud, de los médicos, enfermeros y enfermeras, de todo el personal que interviene en la atención a los enfermos, para que seas con ellos, preserves también la salud de cada uno de ellos y uses la vida de estas personas bajo la dirección de tu Santo Espíritu, de tal manera que tú les des sabiduría e inteligencia para tratar también adecuadamente no solo esta enfermedad, sino a cada paciente. Pedimos, Padre, que durante todo este tiempo que dure esta contingencia, tú seas con tu pueblo, con todas tus criaturas, y que a nadie le haga absolutamente falta nada. Tú eres un Dios proveedor, así lo creemos, y creemos también que tú estás con nosotros y te glorificas en nuestras vidas. Intercedemos, Señor, entonces, para que tu divina presencia nos acompañe en medio de este valle de sombra de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Sublime gracia que el Señor ha mostrado con su pueblo. Vamos a entonar juntos este himno como una ofrenda de amor y gratitud a nuestro Dios. Sublime gracia del Señor, que al infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros
que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por cielos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Es el momento para escuchar contentos el mensaje de la palabra del Señor en labios del presbítero Román Pérez Aguilar. Señor, háblanos, porque tu pueblo, guiado por tu Espíritu, escucha. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero compartirles en Ezequiel capítulo 37. Este pasaje nos retrata la condición nefasta y deplorable del pueblo de Israel, un pueblo que vive en desesperanza. En el verso 11 de ese capítulo 37 de Ezequiel, Dios le revela al profeta y le dice: estos huesos son la casa de Israel, porque ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Hay un hombre parado en un valle que está lleno de huesos secos en gran manera. Esos huesos no han recibido el tratamiento adecuado, no han sido sepultados, han quedado allí y han sido hurgados por los buitres. Están allí en una situación deplorable. En aquel lugar inhóspito está este hombre que no es un forense ni un investigador de policía. Es un hombre de Dios, un siervo de Dios, llevado allí por el mismo Dios para contemplar aquel escenario tan deplorable. Dios le hace una pregunta al profeta, le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No puede contestar con obviedad, ni con sarcasmo, ni con ironía, sino con temor y temblor. Pero él lo hace con una gran sabiduría y le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Lo hace con expectación, porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios, siempre vamos a estar expectantes de las cosas que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que Dios nos va a mostrar en medio de la crisis, en medio del dolor y en medio del sufrimiento? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos va a mandar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de las circunstancias adversas de la vida? Dios no le esconde al profeta la situación. Dios le revela al profeta la condición de su pueblo, porque Dios no quiere que ignoremos los problemas ni los tratemos con livianeza. No quiere Dios que los tratemos con un positivismo barato, tampoco con negación. No le digas al que sufre que no pasa nada, que las cosas están bien. No le digas al que está muriendo en un hospital que todo va bien y que no pasa nada. No le digas al que perdió a un ser querido que todo está bien, que no pasa nada. No le digas que no pasa nada al que perdió su trabajo y no tiene que comer. No le digas que no pasa nada a los médicos y a las enfermeras que trabajan hasta el cansancio y el estrés. Tenemos que aceptar la realidad. Hoy el mundo vive una de las circunstancias más inciertas de la historia. Líderes de grandes naciones mundiales están clamando al cielo por ayuda, por misericordia, lo cual demuestra una tremenda impotencia a nivel mundial. Cuando creíamos que la ciencia había alcanzado la cúspide, cuando pensamos que la tecnología había rebasado todos los límites, nos encontramos inmersos en una de las épocas, de los momentos más inciertos de la historia. Pero es allí, en ese momento, en estas circunstancias, cuando Dios quiere revelarnos su carácter, su amor y su misericordia. Hay una historia épica en la Biblia de un hombre llamado Job. Era un hombre justo, temeroso, un hombre de gran devoción. La Biblia da testimonio de su santidad, de su pureza y de su justicia. Pero también es un hombre muy rico, un hombre acaudalado, un hombre poderoso. Este hombre
recibe malas noticias de parte de sus criados, una tras otra. En un momento ha perdido todas sus posesiones materiales. De repente han muerto todos sus hijos y él es relegado, no a una cama, es postrado en el suelo por una enfermedad terrible y tiene que rascarse con tiestos. En esta condición miserable, este hombre recibe las palabras lacerantes de su esposa que le dice: ya maldice a Dios y muérete. Pero allí, en medio de su dolor, en medio de aquella condición nefasta, este hombre expresa las palabras que han de hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Que no sea así. Lo bueno y lo malo recibiremos de parte del Señor. Ese hombre es un hombre que nos demuestra que en medio del dolor y del sufrimiento se puede honrar y glorificar a Dios. Pero sobre todo, que Dios se revela en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Es una historia épica, pero no mítica. Es una historia verdadera de un hombre de fe, un hombre de convicciones, un hombre que está allí para regalarnos aquellas palabras que han de condenar la vida superficial, que han de condenar la vida egoísta, que han de condenar a aquellos que quieren vivir simplemente de felicidad y de placeres. Dios no es el mago de la lámpara, que está para complacer nuestros gustos y nuestros deseos. Aquel hombre en medio de su dolor expresa estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea el nombre de Jehová bendito. Él allí puede contemplar la gloria de Dios. Él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Él dice: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puede y todo lo sabe. Él es todopoderoso y Él es omnisciente. Hubo un hombre en la Biblia, un hombre marginado social, con una enfermedad incurable, detestable, que se postró a los pies de Jesús, un leproso, que le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Él sabía que solamente por la misericordia del Señor podía alcanzar esa esperanza y salir de aquella condición en la que se encontraba. Él apeló a su misericordia: si quieres. Y el Señor Jesucristo se inclinó, se postró y le tocó al intocable y le dijo: quiero, sé limpio. Dios se nos revela en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Él quiere, porque para siempre es su misericordia. Y Él puede, porque Él es el Dios todopoderoso. Así que tenemos que aprender a mirar a Dios en medio del dolor y del sufrimiento, pero sobre todo verlo con esperanza, porque Él es la única esperanza en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Los amigos de Job le visitaron, 3 amigos, sus mejores amigos. 7 días permanecieron con él en silencio. Pero después de un momento, no pudiendo soportar la condición tan antagónica de este hombre Job, comenzaron a disertar y a tratar de entender el dolor y la miseria de Job. Ellos comenzaron a acusar y a condenar a Job. Job, has pecado. Y el pecado es la causa de tu dolor y de tu miseria. Confiesa tu pecado. Estos hombres tenían el mismo pensamiento que los discípulos de Jesús. En una ocasión, el Señor Jesucristo, caminando con sus discípulos, se encontraron a un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron: Señor, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesucristo nos reveló que el sufrimiento, que el dolor, que los problemas, que las adversidades son esa obra que Dios preparó de antemano para que nosotros, la iglesia de Jesucristo, andemos en ellas.
Es necesario que actuemos, que obremos, porque Dios permitió el dolor y el sufrimiento y Dios permitió la crisis que estamos viviendo para que a través de ella podamos cumplir los propósitos de Dios. Él dijo, ustedes son la luz del mundo, de tal manera que no nos podemos esconder. Tenemos que iluminar este mundo con la palabra de Dios, traer esperanza al desvalido, traer alivio al que sufre, porque nosotros somos la luz que ha de iluminar. Tenemos que resplandecer como luminares en este mundo. Hebreos capítulo 11 nos habla de la fe, nos describe el concepto de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero luego nos da una larga lista de hombres, de mujeres, y todos, cada uno de ellos, ninguno de ellos se queda pasivo, sino que expresa y demuestra su fe a través de sus acciones, porque la fe es acción, es actuar. Por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Sara dio a luz. Por la fe Enoc caminó con Dios. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La fe es acción, es actuar. Santiago lo dice de esta manera: no me digas que tienes fe si no tienes obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es actuar, es obrar. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante la necesidad. Cuando el Señor Jesucristo vio a la multitud, dijo que eran ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Cuando ya era tarde, estaban en un lugar desierto. Los discípulos le dijeron: Maestro, Señor, manda a la multitud que vaya a las aldeas y a los pueblos y que compren alimento. Pero Él les dijo: no, denles ustedes de comer. ¿Qué? ¿Que compremos tanto pan por tanto dinero para tanta gente? Y entonces el Señor les hizo la pregunta que habría de terminar con las excusas para el pueblo de Dios. ¿Cuánto tienen? ¿Qué tienen? Y le trajeron muy poco, 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para una gran multitud y para una gran necesidad? Pero el Señor Jesucristo lo multiplicó, porque Dios con lo poco hace mucho. Cuando hay mucho, pone el resto, pone poco. Y cuando no hay nada, lo pone todo. Así creó el universo. La pregunta es: ¿cuánto tienes? ¿Cómo estás contribuyendo a la necesidad y a la crisis? ¿Qué estás haciendo? Dios no te pide que hagas lo que no puedes, ni que des lo que no tienes. Pero si te quedas pasivo y solo te escondes, no me digas que eres cristiano. Un creyente verdadero es uno que actúa, es uno que obra, es uno que hace. No es uno que se queda mirando y contemplando la desolación y el sufrimiento. Unos científicos hicieron un experimento con ratas de laboratorio. Tomaron 2 ratas de laboratorio y en un tanque grande de agua que lo llenaron a las 3/4 partes de su capacidad pusieron una rata. La rata nadaba y daba vueltas y no podía salir. Después de un poco tiempo, aquella rata se cansó, dejó de nadar y se ahogó. En el otro tanque pusieron otra rata. De la misma forma, la rata nadaba y no encontraba salida, pero aquí agregaron algo diferente. Un científico venía de vez en cuando, tomaba la rata, la levantaba un poco sobre el agua, unos pocos segundos, y la volvía a bajar y se iba. La rata seguía nadando. Después de un tiempo, el científico volvía a venir, tomaba la rata, la levantaba un poco y la volvía a bajar y se iba. Esto lo hicieron por mucho tiempo. Pasaron horas y al final la rata no se murió. Demostrando con esto que aún en los animales las expectativas de vida hacen una gran diferencia y que un animal que tiene expectativas de vivir puede luchar más allá de su fuerza por sobrevivir. Pero aquellos que han perdido toda esperanza simplemente dejan de luchar y mueren. Este mundo está tan necesitado de esperanza, de alguien que haga, aunque sea algo poco, aunque sea algo simple, pero alguien que les dé una palabra de aliento, de ánimo, de consuelo, de esperanza. Y esa palabra de esperanza la tenemos nosotros. Dios le dijo al profeta Ezequiel,
predícales, háblales a estos huesos. Predica a estos huesos secos. Parecía una locura. Otro hombre de Dios, muchos años más tarde, habría de decir que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Parece una locura, pero no hay nada que sea tan urgente y tan necesario en estos tiempos que proclamar el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Él lo dijo, el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se lo encargó al joven Timoteo. Él le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa palabra viviente, esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, se llama Jesucristo. El apóstol Juan dijo: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la palabra viviente que pisó esta tierra. Esa palabra que alineó las estrellas, que ordenó el universo, que llenó el vacío, que iluminó las tinieblas en el principio. Esa palabra resonó en la tierra. Los cojos anduvieron, los ciegos recibieron la vista, los leprosos fueron limpiados, los demonios fueron expulsados. Aún el viento y el mar le obedecían, calmando la tormenta y haciendo grande bonanza. Esa palabra fue la que levantó a los muertos. Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre de 4 días de muerto se levantó de la tumba. Jesucristo es la palabra que todos necesitamos. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y Él se nos ofrece en este día como la respuesta a nuestra necesidad, a nuestros problemas, a nuestra crisis, a nuestra tribulación. Porque un día vamos a morir todos, sea por esta pandemia, por el coronavirus, por un accidente, por otra enfermedad o simplemente de manera natural por la vejez. Porque está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Pero Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay vida después de la muerte y esa vida se encuentra solamente en Jesús. Cuando lo crucificaron, allí en la cruz, habían 2 hombres, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de ellos, condenado a morir por sus maldades, por sus crímenes, lo miró con esperanza, con fe y reconociendo su maldad, porque dijo: nosotros estamos aquí pagando lo que merecen nuestros hechos. Le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo miró con compasión y le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él quiere darnos una garantía, una seguridad. En Jesucristo hay vida más allá de la muerte. Es una esperanza gloriosa, más allá de la razón, más allá del entendimiento, más allá de nuestra condición, más allá del dolor y el sufrimiento. Está Dios esperándonos con su amor y con su gracia. Él quiere abrazarnos, Él quiere tocarnos, Él quiere salvarnos de nuestra condición. Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te ama y Él quiere levantarte como aquellos huesos secos a los cuales el profeta le predicó. Él quiere darte vida, una vida plena, una vida abundante. Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero tienes que venir a Jesús y recibirle en tu corazón. Él dice: he aquí, estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta,
entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Amén. Hemos sido instruidos por la palabra del Señor. Nuestro espíritu ha sido alimentado con la voz de su espíritu. Ahora escuchemos con atención este canto especial y atendamos al mensaje que es un llamado de Dios para nuestra vida. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia y soledad, llenos de temor, risa esconde su aflicción, solo Cristo tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Saber del amor de Dios, que en Él hay salvación, tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo en confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, hay que compartir, tienen que saber
tienen que saber. Hemos llegado al final de nuestra celebración. Es el momento para tener la oración final y la bendición pastoral con el pastor Huáscar de la Cruz Angulo. Antes de concluir, queremos dar gracias a todos ustedes por su participación en estos servicios. Y a medida que esta etapa va culminando y la vida regresa a su normalidad, no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros, pero de todas maneras queremos dejar patente que estamos muy agradecidos porque nos han acompañado a través de todo este tiempo. Así que es una oportunidad también para darle gracias a nuestro Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, porque tú eres digno de ser adorado y nos permites a nosotros, tus hijos, como parte de tu pueblo, presentar esta gratitud y esta alabanza a tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque también en tu bondad tú la recibes y nos permites además ser edificados a través de los diferentes elementos que aquí se han presentado. Sin embargo, Señor, queremos responder adecuadamente a tu palabra hoy explicada. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes como pueblo tuyo a leer adecuadamente los signos, las señales de los tiempos, a saber por qué ocurren estas cosas y a no estar, Señor, incluso en nuestras pérdidas, como aquellos que no tienen esperanza. También te rogamos, Señor, que nos ayudes a sentir el dolor, la aflicción de la gente que ha pasado por dificultades y que todavía tienen muchas cosas que encarar en su vida. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a no ser simplistas en las esperanzas que ofrecemos, pero sí también manifestar la seguridad que tenemos, Señor, en ti para cambiar el estado de cosas. Y sobre todo, Señor, te queremos suplicar que nos ayudes a aprovechar la oportunidad para predicar a Cristo, para recordarle al mundo que la única solución está en Él. Y te damos gracias, Señor, porque Él a través de tu Espíritu ha venido a nuestros corazones y por eso es que nos podemos despedir alegremente y estar deseosos de regresar a nuestras iglesias para convivir de nuevo con nuestros hermanos en la fe y continuar esta batalla hasta que tú decidas llamarnos a tu gloria. Te agradecemos pues todo esto en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, amado pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes desde ahora y hasta la eternidad. Amén.